Distancia hiperfocal, episodio 8. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo especializado en fotografía de paisaje, y un día más está conmigo Sandra Bayaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos Ifaka. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás un día más? Hola Rafa, pues nada, muy bien, aquí todo estupendamente. Genial, así me gusta, con energía, con buenas vibraciones. Venga, vamos allá. Hoy hablaremos de cómo fotografiar cascadas y vamos a conocer, por supuesto, a un nuevo fotógrafo que nos va a traer Sandra, pero eso será un poquito más tarde. Antes quiero recordaros que imparto varios talleres de fotografía de paisaje en la costa cantábrica. Después de los talleres de Asturias y Vizcaya, ahora es el turno de la costa de Cantabria. Estos serán durante los días 11, 12 y 13 de mayo. Un intenso fin de semana disfrutando con la fotografía de paisaje. Ya sabes que si quieres acompañarme, puedes consultar toda la información en rafairusta.com/talleres. Repito, rafairusta.com/talleres. Bueno, y ahora ya sí, ahora esto va en serio. Vamos a ir con los contenidos del programa de hoy y, como siempre, quiero recordaros que os vamos a dejar los enlaces de todos los temas que vamos a comentar aquí en las notas del programa, que vais a poder consultar en todas esas notas en el enlace rafairusta.com/episodio 8. Repito, rafairusta.com, episodio 8. Bueno, Sandra, venga, vamos con ello. Creo que antes tienes que comentar alguna cosilla, algún detalle. Sí, si me lo permites, le quería dar las gracias a todos los oyentes que estuvieron escuchando el episodio anterior y que se han preocupado muchísimo pues, por facilitarme todo tipo de soluciones posibles e imaginables al tema de gestionar las copias de seguridad mientras estoy de viaje. Ha habido, como te digo, soluciones de todos los tipos y entonces, bueno, pues quería darles las gracias a todos esos oyentes que se han preocupado por responder mis súplicas, porque, bueno, pues la verdad es que han tenido en cuenta toda mi problemática y bueno, pues que gracias por pensar en mí y por tenerme en cuenta y sobre todo por escucharnos y por hacernos un poquito de caso. Ahí, perfecto. Vale, genial. Pues nada, una vez dicho esto, vamos a ir ya con el contenido de hoy. Como ya os adelantaba antes, vamos a hablar de cómo fotografiar cascadas. Entonces, a ver, vamos a hacer, digamos, una pequeña introducción del tema de fotografiar cascadas. Como primer punto importante, bajo mi punto de vista, es el clima o incluso el día correcto con el tiempo adecuado que vamos a salir a hacer fotografías de cascadas, ¿no? Cuando cogemos la mochila y nos vamos, ya digo, con ese afán de vamos a fotografiar tal cascada, ¿no? Yo creo que es fundamental tener en cuenta las condiciones meteorológicas para saber lo primero que nos vamos a encontrar, si vamos a tener un cielo cubierto, un cielo despejado. Obviamente yo voy a hablar en todo momento de mi experiencia. Y entonces, en mi caso concreto, para conseguir las mejores fotos de cascadas, yo siempre digo lo mismo. Me gustan los días nublados o incluso ligeramente lluviosos. No voy a decir una lluvia torrencial, pero sí que ese típico día que caen unas gotitas, pero te mojan, parece que no te mojan, pero sí que te mojan. Entonces, bueno, pues en esos días con el cielo cubierto, digamos que las nubes lo que hacen es actúan como difusor, ¿no? Nos van a dar una luz mucho más suave. Y en ese caso concreto no vamos a tener esos contrastes tan fuertes entre las zonas oscuras y las zonas más claras, ¿no? Puede darse el caso que en algunas circunstancias a lo mejor no tengamos obviamente tanto color como tendríamos en una situación con más luz, pero bueno, también tenemos herramientas que nos pueden ayudar. Luego vamos a hablar de alguna de esas herramientas, ¿no? Como básicamente es el filtro polarizador. Sobre todo cuando estamos hablando de introducirnos en un bosque. Ya digo, yo siempre prefiero elegir un día lo más oscuro, si cabe lo más oscuro posible. Esto parece, a lo mejor suena un poquito tétrico, pero bueno, ya digo, en mi caso me da buenos resultados, ¿no? Aparte de eso,
si salimos un día de lluvia, hombre, a no ser que sea el típico día que no para, pero bueno, siempre tenemos la posibilidad de encontrar un pequeño hueco ahí, una pequeña porción del cielo que se abre, e incluso podríamos fotografiar algún que otro arco iris. No sé si alguna vez te ha pasado a ti, Sandra, que cuando has ido por ahí de caminata con días de lluvia, que has tenido ese momento, ¿no? Que a veces de repente, pum, para 10, 15 minutos y tienes esa posibilidad de captar un arco iris. Pues mira, la verdad es que no he tenido esa suerte. Vaya, si lo sé no pregunto. A mí cuando he ido a sitios donde potencialmente hubiera cascadas que fotografiar, me han pasado justamente las dos cosas que tú recomiendas como ideales y que a mí no me han ocurrido. Es decir, yo he tenido días de sol preciosos, con lo cual he tenido un rango dinámico brutal cuando he ido a fotografiar cascadas en medio de bosques. Sí. Y luego cuando he hecho caminatas, pues digamos en parques nacionales o en la naturaleza o lo que sea, una de dos: o me ha llovido y me ha caído la del pulpo, entonces he acabado calada hasta las trancas, o me ha hecho un sol de justicia. Entonces no, lo del arco iris muchas veces los he visto desde el coche, que son preciosos, pero no he tenido esa suerte. Seguiré cruzando los dedos. Yo alguna vez sí que he tenido suerte. De hecho, estaba recordando ahora que creo que el viaje donde más arco iris he visto, yo creo, si no recuerdo mal, que fue el viaje a Escocia. Aquello era increíble, vamos. En concreto en la isla de Skye. Aquello es que ibas caminando o incluso ibas en coche y como el tiempo cambiaba, bueno, de forma casi constante, ¿no? Había momentos, de repente llovía 20 minutos, media hora, de repente paraba, como digo, se abría un poco el cielo, en fin, la verdad que fue algo bastante interesante, ¿no? Y bueno, aquí cuando he salido por aquí también sí que ha pasado eso algunas veces. Claro, si sales en típico día, como dices tú, que empieza a tirar agua, o bueno, no que empieza, que lleva tirando agua ya desde horas atrás y que no abre nada, pues hombre, ahí lógicamente estás en una situación complicada, ¿no? Posibilidades en esos casos, pues un buen paraguas e intentar hacer alguna foto. No suele ser fácil, pero bueno, hombre, si no hay viento, de todas formas sí que se puede hacer. Sí, el problema es que muchas veces, claro, cuando viajas a veces no puedes elegir el día. Claro. Entonces, pues el día que tú tenías determinado hacer esa caminata o ir a tal o cual cascada, te tienes que amoldar a las condiciones de luz y a las condiciones climatológicas que haya. Ya me hubiera gustado a mí, pues no sé, estaba pensando en la primera vez que estuve en Nueva Zelanda, que fui a una zona súper chula que se llama Los Catlins, que está justo al sur de la isla sur. Y entonces pues es un paisaje bastante, digamos que curioso, porque es una zona de costa, pero en el interior, no muy lejos de la costa, pues hay un montón de lo que llaman ellos rainforest, que son bosques húmedos, y ahí hay una serie de cascadas bastante chulas. Pero claro, el día que estás en los Catlins es el día que estás en los Catlins, o sea, no puedes elegir si llueve o no llueve o hace viento. Estamos hablando de Nueva Zelanda, un poco parecido a lo que tú comentabas de Escocia, entonces, bueno, pues tienes que hacer las fotos como buenamente puedas. Sí, claro, sin duda. Bueno, pues una vez hecha esta pequeña introducción, vamos a ir ya con, digamos, 3 apartados, ¿no?, importantes. Vamos a empezar por el número 1, que es el apartado de la composición de la escena. Y bueno, yo os voy a hablar un poco de algunos consejos. A ver, yo, por ejemplo, lo que suelo hacer antes de colocar el trípode, porque muchas veces, digamos que nos hacemos a veces, ¿no?, esclavos del trípode. Llegamos, esto ya lo he comentado creo que alguna vez, llegamos, abrimos el trípode, colocamos y ya está. Ya tenemos ahí el primer encuadre. Bueno, yo no hago eso. Yo lo que hago es dejo la mochila. Bueno, dejo la mochila. Si está muy húmedo el suelo, no. Sigo con la mochila en la espalda, pero eso sí, cojo la cámara, saco la cámara y lo que hago es me doy una vuelta por la zona con la cámara en la mano. Y bueno, pues intento buscar encuadres directamente con la cámara. Aquí en estos casos, por ejemplo, lo que suelo hacer, bueno, tengo la cámara puesta en prioridad a la apertura, AV, en Canon, en Nikon serie A. Y directamente subo el ISO, como generalmente, si hablamos, por ejemplo, de un bosque, suele haber poca luz, pues bueno, subo el ISO para que no tenga ningún problema, en este caso, para poder hacer tomas, esto van a ser, como digo yo, tomas de apuntes, no son tomas finales, son tomas de apuntes, pero bueno, para que tenga una velocidad adecuada, que no tenga que esperar mucho rato o que no se me mueva la foto. Bueno, pues directamente, como digo, subo el ISO y entonces empiezo a hacer fotos de la zona, de posibles encuadres. Y bueno, reviso en la pantalla
y si algo de lo que voy haciendo me gusta, bueno, pues entonces ya tengo una referencia. A lo mejor a veces a una toma de pie, pero otras veces pues me agacho un poquito y demás. Bueno, como digo, si hay una toma que me gusta, pues ya puedo colocar el trípode. Ahí es donde ya tengo, digamos, un punto inicial, ¿no? Para empezar. Bien, una vez que hago esto, busco elementos, claro. O sea, a la vez que estoy haciendo esto me refiero, busco elementos, por ejemplo, pues una roca para usar en un primer plano, o incluso algún árbol o algún tronco de árbol que me pueda ayudar en la composición, ¿no? En muchos casos, aunque por ejemplo lleve puesto el angular, imagínate que voy con el 16-35, no me limito solo a hacer tomas con el 16. A veces cambio, pongo el 24-105 y bueno, busco encuadres un poquito más cerrados, incluso a veces, aquí ya todo depende de cómo es la cascada, e incluso uso el tele. Bueno, antes tenía un 70-200, ahora tengo un 100-400, entonces me alejo un poquito más. Y digo, porque si no, no me caben en encuadre, claro. Y busco encuadres más cerrados. A lo mejor, por ejemplo, donde cae el agua que está rompiendo, bueno, pues busco un pequeño detalle ahí de cómo rompe el agua con las rocas o incluso la parte media de la cascada, ¿no? Ya digo, ahí es cuestión de primero darme una vuelta y ver un poquito la zona y ver qué posibilidades tengo. Mientras trabajas la composición, y perdona que te interrumpa, sí que me gustaría apuntar, que no lo has hecho, que hay que tener un montón de cuidado. Es decir, estamos hablando de una zona llena de rocas, ramas, raíces, hojas, musgo, con lo cual las probabilidades de resbalar son bastante grandes y corremos el riesgo de que o se nos caiga el equipo o hacernos daño, pues llámese una torcedura o incluso un esguince, con lo cual el trabajo de exploración, que es muy muy importante porque es verdad que al final es lo que nos va a ayudar a hacer la composición, hay que hacerlo con mucho cuidado y tú antes comentabas que si el suelo está muy mojado no dejas la mochila en el suelo. Yo también hago lo mismo, pero hay que tener cuidado porque también si nos estamos moviendo entre este tipo de terreno con la mochila, con lo que ello conlleva, el cambio, digamos, de equilibrio, el peso que llevamos, etcétera, pues en fin, cuidado porque no sería la primera vez que veo a alguien pues darse un castañazo y la verdad es que no tiene ninguna gracia. Cierto, muy cierto. Yo, por ejemplo, de hecho, ahora que lo dices, yo tengo botas de agua, creo que ya he hablado de ellas alguna vez, que son de las que me llegan hasta, bueno, me cubren toda la pierna, y dependiendo de, hombre, si me voy a ir a hacer una cascada a Islandia, no me voy con esas botas, pero si es por aquí, por la zona, sí, yo me voy con esas botas, porque de esa forma puedo moverme con mucha más tranquilidad que si voy con unas botas normales, digamos, las de montaña, las de Gore-Tex, ¿no? Entonces, yo siempre llevo, como digo, las botas generalmente las van siempre en el maletero. Si voy a hacer cascadas, ya digo, me las pongo en la mochila y en caso de que me haga falta usarlas, las utilizo y ya está. Y por supuesto, lo que dices de tener mucha precaución, eso sin duda. Hay que andar con ojo porque llevamos en la mano nuestra cámara, que generalmente no suele ser el elemento más barato de la mochila, sino al revés, suele ser de los más caros, ¿no? Incluso, fíjate, yo iría más allá porque a mí a veces también me ha pasado que, bueno, pues estar de viaje, no llevo botas de agua, evidentemente, llevo unas botas de montaña normales y corrientes con Gore-Tex, pero que, bueno, al final, si meto todo el pie en el agua, pues al final se me va a llenar. Y no he tenido reparo en algún momento dado, si he visto que perdía el equilibrio o lo que sea, no me importa mojarme el pie antes que torcerme el tobillo. Es decir, que no pasa nada, la bota se terminará secando y el calcetín también, pero el esguince en un viaje pues puede ser un impedimento bastante importante, con lo cual, o sea, no le tengáis miedo al agua, que no es ácido y no pasa nada. Y si hay que mojarse, pues uno se moja y mete la mano en el río o en el charco o lo que sea y ya está, más vale eso que caerse. Así es. Bien, bueno, vamos a seguir un poquito hablando más de composición y ahora os voy a hablar del ángulo, el ángulo que vamos a elegir a la hora de hacer la toma, ¿no? Yo creo que por definición el 99% tendemos a hacer la foto de frente. Yo veo una cascada y sí, pum, me pongo enfrente y hago la foto. Bien, eso es una opción. Es más, en algunos casos no tienes otra posibilidad, ¿no? Pero yo lo que quiero es invitaros a que hagáis no solamente esa toma frontal, sino que os mováis un poco hacia la derecha, hacia la izquierda y que busquéis un ángulo, eso que no sea frontal, desde un ángulo más lateral. Porque en ese caso vamos a conseguir, a ver, si yo hago la foto frontal, vale, veo la cascada y ya está, pero si lo hago desde un lateral, pues a lo mejor la cascada imagínate que tiene varios pisos, que va cayendo en fases, pues podemos buscar unas formas ahí como muy interesantes, ¿no? Luego, a ver, si la cascada es una cascada larga, por decirlo de alguna forma, más que ancha,
Generalmente ahí obviamente suele digamos que ir mejor una composición con la cámara en formato vertical, y si es más ancha, como digo, pues al revés, ¿no? Pero bueno, esto no siempre es, la norma no dice que tenga que ser así. De hecho, yo siempre soy muy partidario de hacer, si puedo, toma vertical y toma horizontal, y luego ya elegiré, ¿no? Pero bueno, digamos que por regla general lo normal es que una cascada larga la hagamos en vertical y una más ancha que la hagamos en horizontal, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, a la hora de hacer, por ejemplo, una toma vertical, ¿no? Yo lo que suelo buscar es un primer plano potente, no sé, pues una roca con musgo, una roca con unas hojas. A veces, yo creo que todos alguna vez hemos visto, ¿no? Algunas fotografías que de repente dices, fíjate, esas hojas que están en primer plano, qué bien han caído ahí las hojas, de forma perfecta. Y no dudo que en algunos casos las hojas seguro que estaban ahí, pero también me consta que hay muchas situaciones en las que, bueno, entre comillas, arreglamos la escena para que estéticamente sea más agradable a la vista. Esto ya es a gusto del consumidor. ¿Que no quieres poner hojas? Porque dices, no, a mí no me gusta tocar nada de lo que voy a fotografiar. Vale, perfecto. Pero bueno, tampoco pasa nada, por coger una hoja, colocarla allí en una posición que te guste y ya está. Una, dos o las hojas que hagan falta, vamos. Digo, hojas o en fin, lo que sea. Una rama incluso, si te gusta. Si está ya caída en el suelo, bueno, pues la puedes colocar ahí. Lo que sí, bueno, esto va tanto para tomas verticales como horizontales. Cuidado con una cosa. A ver. Si yo busco un primer plano grande, una roca muy potente, una roca, un tronco de árbol o lo que sea, si yo me centro en ese primer plano y le doy mucho protagonismo, por ejemplo con un angular, si yo me acerco mucho a ese primer plano, claro, ese primer plano me va a comer, por decirlo de alguna forma. Pero ¿qué va a pasar con la cascada? Que va a quedar en el fondo, que va a quedar muy pequeña en el fondo. Y al final, claro, hacemos la fotografía de ese pedazo de primer plano con la cascada al fondo, que casi muchas veces pasa desapercibida. Pero hay una cascada. Espera, voy a ampliar la foto porque no la veo. Entonces, por eso digo que cuidado, porque eso, en ciertos casos, si usamos un angular y nos acercamos demasiado a ese primer plano que hemos localizado, esa roca o esa roca con hojas o lo que sea, como digo, puede quedar nuestra cascada perdida ahí en el fondo. Así que cuidado con eso. Claro, al final lo que hay que hacer es equilibrar los pesos y darle a cada uno su parte en el encuadre para que, bueno, pues uno no se coma al otro. Y también es verdad que muchas veces si buscamos elementos en el primer plano, pues tenderemos también a buscar unas posiciones más bajas, ¿no? Que no sea hacer la típica composición pues donde estoy perfectamente de pie, sino que a veces pues también intentaremos agacharnos o poner el trípode. A mí me gusta muchas veces poner el trípode lo más bajo posible y a veces incluso moviendo lo que es la cámara de abajo arriba para darle todavía más fuerza a la cascada y que se note todavía más la fuerza de cómo va cayendo el agua gracias a la gravedad, ¿no? Sin olvidarme obviamente del primer plano, pero es un recurso que me gusta bastante. Eso es. Y bueno, y sobre todo un tema importante, que si tenemos diferentes focales, no hay que usar solamente la focal más angular que tengamos, sobre todo por esto que digo, que cuando usamos una focal muy angular, lo que tenemos al fondo tiende a verse súper pequeño y muchas veces pasa desapercibido. Como tú muy bien has dicho, hay que compensar esos pesos y que no se coma el primer plano al fondo. Ojo, a no ser que queramos ese efecto, que puede ser que alguien lo quiera, vale, perfecto. Pero bueno, de hecho puedes hacer las dos cosas. Haces esa con ese primer plano tan potente y otra que se vea un poco menos presente ese primer plano y que tengamos la cascada al fondo de forma clara. Cuando estás cambiando de objetivo, Rafa, ¿cómo haces para evitar pues todos los problemas de humedad que ya sabemos que hay en una cascada, ¿no? Pues el tema del spray, etcétera. ¿No te da miedo? Porque a mí es una cosa que me da bastante pánico y al final pues yo misma me limito y muchas veces no cambio de objetivo precisamente por el miedo a que me entre agua, ya sea en el sensor o en el objetivo. También es verdad que yo uso un equipo que no está sellado, con lo cual pues intento ser especialmente precavida. Pero, ¿cómo haces? Bien, a ver, obviamente todo va a depender del entorno en el que nos estamos moviendo, ¿no? Si yo estoy muy cerca de la cascada y hay mucha agua en suspensión, mucho spray, obviamente allí no lo hago. Me retiro un poco, yo qué sé, 5 o 10 metros el espacio que necesite, claro, siempre y cuando no esté lloviendo, y lo que hago es, bueno, yo digamos que llevo una especie de liturgia, si se me permite la palabra, que es la siguiente. Apago la cámara y espero unos 30 segundos.
De esa forma, digamos que el sensor o las partes eléctricas teóricamente se han descargado de electricidad estática y cuando, a ver, no estoy con el reloj contando 30 segundos, pero bueno, apago la cámara, dejo un rato y entonces pongo la cámara boca abajo, quito el objetivo, y en cuanto lo quito, lo pongo al revés, claro, porque si está cayendo agua que no caiga encima y ya está, hago el cambio. Yo, por ejemplo, a ver, eso sí que lo he visto. Lo que has comentado tú, que te da miedo, eso lo he visto en muchas veces, ¿no? En los talleres es muy habitual, es que me da mal rollo cambiar de objetivo. A ver, ya sí, estamos de acuerdo que son cosas delicadas, un objetivo, una cámara, pero bueno, que tampoco hay que usar, no sé, equipo de laboratorio con estos guantes especiales para sujetarlo. Quiero decir que está bien que tengamos cuidado, pero bueno, que son herramientas que están ahí y hay que cambiar de objetivos. Por ejemplo, mira, a mí me daría más miedo cambiar un objetivo en un desierto, un día que veo yo que el ambiente está muy cargado de polvo. Fíjate, eso me daría más miedo que cambiarlo en una situación como esta que estamos comentando. Vale. O sea, que yo en ese sentido yo no le tengo miedo, ya digo, como digo, pongo la cámara hacia abajo, apago, espero unos 30 segundos, ya digo, entonces quito el objetivo, lo coloco boca abajo en la mochila, cojo el otro, lo pongo y listo. Vale, bueno, ya tenemos nuestra composición. ¿Qué pasa ahora? Bien, bueno, se me ha olvidado comentar una cosa, que cuando estamos, porque solamente había hablado de la composición vertical, pero si yo tengo la cámara en posición horizontal, bueno, pues ahí, por ejemplo, algo que funciona, bueno, muy fácil, es casi obvio, ¿no? No vamos a dejar siempre la cascada centrada, podemos hacer tomas con la cascada centrada, no pasa nada por eso, pero bueno, vamos a intentar descentrarla hacia un lado, hacia el otro, a ver que luego en casa ya podremos elegir las tomas que nos apetezca, ¿de acuerdo? Pero bueno, por eso, porque quede claro que las tomas horizontales, pues bueno, también darle un poquito más de juego. Y luego otra cosa que yo hago, sí. y perdona que te vuelva a interrumpir otra vez, pero yo normalmente en la parte superior del encuadre apenas dejo margen, dejo muy poquito espacio porque muchas veces me he encontrado con que realmente lo que hay por encima de lo que es, pues ya sabes, la línea horizontal donde empieza a caer el agua es poco interesante. Verás, a menos que esté en un sitio pues donde el cielo ese día sea espectacular o lo que sea, pero sobre todo en bosques, ¿no? Y en zona donde la cascada esté muy rodeada de vegetación y tal. A mí lo que me ha pasado es que muchas veces esa franja superior distrae más que otra cosa. No sé tú qué opinas. Te has adelantado porque era uno de los puntos que tenía para comentar. Vale. No, pero está bien porque da igual, el orden o sea, da igual, podemos hablarlo ahora. De hecho, hay un punto... es que como estábamos hablando de la composición, sí, por eso... Vale. Sí. Hay un punto que yo tenía titulado Evita el cielo. A ver, cuando digo evita el cielo, no es que no hay que poner cielo, pero realmente, como tú muy bien has dicho, el 99,9% de los casos es que el cielo no nos aporta nada, porque si estamos hablando de un día cubierto y demás, generalmente el cielo suele ser gris o incluso blanco, porque ya digo, no suele haber textura y demás, ¿no? Entonces yo lo que hago, como tú, y lo que sugiero es eso, intentar evitar el cielo, esa porción, como dices tú, de la parte superior, ¿no? Lo que pasa es que a veces yo creo, por fotos que veo, que cuando estamos haciendo fotografía de paisaje, parece que la persona que hace la foto dice, es que tengo que meter cielo, es que si no, esto no es un paisaje. No, pues podemos hacer paisajes que no lleven cielo. Entonces, como tú has comentado, yo directamente es que corto por ahí, muevo la cámara para que no salga cielo, porque generalmente es que no suele aportar nada. Lo que suele hacer es, más que nada, afear la foto. Entonces esa parte directamente la elimino para que no haya una distracción, sobre todo porque si tú tienes un encuadre, por ejemplo, una cascada en un bosque y demás, y tienes una cosa blanca arriba, que yo que sé, puede hacer una forma de V, generalmente, o bueno, aunque no haga forma, claro, es un manchurrón blanco ahí, que lo primero que hago cuando miro la foto es, pumba, mis ojos se van ahí. No tiene sentido. Entonces, quitamos esa parte y yo creo que al final es un elemento que no nos aporta nada en la toma. Así que mejor eliminamos esa distracción. Perfecto. ¿De acuerdo? Vale, sí, pues, siento haberme adelantado. No pasa nada. Bueno, seguimos hablando un poco de composición, que parte de esto ya lo habíamos comentado, ¿no? Otro de los apartados que quería comentaros es usar diferentes objetivos, pero bueno, ya más o menos con el tema de los diferentes encuadres yo creo que ha quedado claro. Podemos usar pues desde un gran angular hasta un tele corto, o incluso ya podemos usar pues, un tele más largo, ¿no? Un 100-400, como digo. En esos casos yo me suelo alejar más y busco pues tomas eso. Yo qué sé, imagínate que igual tengo una toma en que la cascada está enmarcada por dos árboles. Bueno, pues genial. Lo hago con el tele porque de esa manera lo que hago es comprimir esa escena para que todos los elementos estén, no todos en el mismo plano, pero casi da esa sensación. Y vamos, genial.
Y luego, bueno, otro apartado dentro de la composición. Yo suelo buscar curvas, es muy típico, ¿no? Cuando cae la cascada, si hay, digamos, una base que te hace una pequeña curva, el típico riachuelo que se forma, pues intentar buscar ese tipo de figuras. Y nada. Si te parece, ya una vez que hemos hablado de la composición, vamos ya con los ajustes. Sí, claro. Vamos. Bueno, en cuanto al tema de los ajustes, aquí esto es un poco a gusto del consumidor, digo, este primer punto que os voy a comentar, que es cómo disparamos. Modo manual, modo prioridad a la apertura. Yo antes os decía que yo primero, digamos que me doy un pequeño paseo con la cámara en modo de prioridad a la apertura, es un modo semiautomático, que la cámara ya hace sus propios cálculos. Y en mi caso concreto, cuando hago las tomas finales, yo sigo usando el modo AV. Generalmente, a ver, si hemos elegido un día en el que no hay cambios de luz, bueno, pues perfectamente podemos usar este modo sin ningún problema. Pero bueno, a ver, esto es, como digo, es a gusto del consumidor. Si alguien está acostumbrado a disparar siempre en manual, perfecto, lo puede hacer en manual tranquilamente. O sea, no hay ninguna condición para que esto es mejor, esto es peor. Bueno, en cuanto al tema de la velocidad, a ver, yo siempre digo una cosa, cuando se hacen fotografías de cascada, a mí personalmente me gusta buscar el detalle en el agua. Hay otras personas que no, que quieren que se vea el agua efecto seda, que caiga ahí, bueno, pues eso, el agua como si fuera una capa de seda grande y demás. Ya digo, a mí, yo intento hacerlo, no siempre se consigue, luego voy a explicar por qué a veces no se puede conseguir eso, pero siempre intento que haya un poco de detalle en el agua, ¿no? Entonces, en estos casos yo suelo usar tiempos que van desde un tercio de segundo, por ejemplo, a un segundo, a veces un segundo y medio, todo depende, porque ya digo que esto no es la norma básica y general. Hay un punto que define cómo va a quedar la cascada y es el caudal del agua, la cantidad de agua que cae en una cascada. Si tú vas, por ejemplo, a una zona que está en pleno deshielo, generalmente las cascadas en los bosques bajan a tope. Entonces, claro, ahí ya simplemente mirando la cascada, o sea, digo con tu ojo, me refiero, ya casi estás viendo que sale, pues eso, un chorro blanco que a nada que pongas un poquito más de tiempo de exposición de la que ve tu ojo, pues es que ya va a quedar ahí, como digo, un efecto seda, para mi gusto, muchas veces exagerado, ¿no? Esto es lo que tú también decías antes. Yo me voy a hacer fotos a un sitio y tengo que hacer fotos de lo que veo. Perfecto. Pero si, por ejemplo, en mi caso, que yo a veces tengo cascadas cerca de casa que puedo visitar de vez en cuando, pues busco un poco esos momentos. No voy el día que más agua hay, porque al final, como digo, no me gusta ese efecto, sino que voy días intermedios para conseguir ese pequeño efecto de esos trazos de agua. Claro, de todas formas también es verdad que el problema, digamos, que tenemos con el tema del caudal y con la velocidad de obturación, al final es prueba y error. Quiero decir, que es lo que decías tú antes. A ti te gusta más detalle, a mí me gusta más efecto seda. Pero claro, ¿hasta dónde? Pues hasta donde tú quieras. O sea, al final el que te vas a marcar el efecto artístico de cómo va a quedar la foto final vas a ser tú. Mi recomendación, probar con varias velocidades y tener varias tomas de tal manera que luego cuando llegues a casa, oye, que es que no pasa nada por hacer 20 fotos con la misma composición pero probando distintas velocidades. ¿Por qué? Porque luego cuando llegues a casa realmente vas a ver cuál es el efecto que más te gusta y puede que lo que tú veas en chiquitito en la pantalla pues no lo hayas visto bien o no lo puedas percibir del todo. Y es que es verdad que al final cuando tú lo estás viendo en cámara muchas veces llega un momento que el efecto seda es tan marcado que a lo mejor la diferencia entre 2 segundos y 5 casi ya no se nota. Entonces a lo mejor te tenías que haber quedado en 1,5 segundos. Claro, si no haces esas 20, por poner un número, me estoy exagerando, pero si no haces esas tomas, al final en casa pues te vas a dar cuenta de que, ostras, pues no lo tienes, pues te has quedado con un efecto seda súper marcado y igual eso no es lo que más te gusta. Claro, es que de hecho es un poco lo que tú has comentado, ¿no? Que hay que experimentar, que para eso tenemos cámaras que no estamos limitados por el número de disparos que podemos hacer. Entonces no os quedéis solamente con un valor. Yo os recomiendo jugar. Bueno, voy a darle un poquito menos tiempo. No, y ahora un poco más. Claro, no vamos a hacer 25 fotos de cada escena. Bueno, no vamos a hacer. Si quieres hacerla, puedes hacerla, ¿no? Pero yo creo que, no sé, con 4 o 5 tomas de cada una, pues puede ser suficiente para que luego tú en casa ya decidas cuál es la que te gusta más. Y sobre todo, hay otro tema que tiene que ver también con esto. El tema de hacer varias tomas, ¿no? Por ejemplo, de hecho, yo a veces recomiendo usar el modo ráfaga y hacer, por ejemplo, ráfagas de 5 disparos. ¿Por qué? Porque el agua es algo dinámico y no se comporta siempre igual.
tú haces con el trípode colocado en un sitio, con los mismos ajustes, haces 5 tomas, esas 5 tomas no son exactamente iguales. Porque el agua, como digo, se comporta de forma diferente. Y a lo mejor en la primera, pues, no sé, te gusta más esa caída que tiene en la esquina izquierda, o en la tercera te gusta más, yo qué sé, pues la caída de la cuarta. Bueno, luego esto podemos llevarlo un paso más. Si a alguien le gusta trabajar en el revelado después, jugando con diferentes tomas, puedes juntar 5 tomas y coger de cada toma la parte que más te guste, que esa es otra posibilidad también, ¿eh? O sea que sí, esto claro. ya... Puedes cuidado. hacer una composición ya mucho más avanzada, sí, sí, efectivamente. Y al final siempre será una composición de todas tus fotos, con lo cual tampoco lo que estás haciendo es un trabajo artístico ya de un flujo pues muchísimo más avanzado. Pero sí, sí, tampoco le estás robando la foto a nadie. Quiero decir que le estás cogiendo trozos de tus propias fotos, que es lo que más te gusta. Evidentemente te va a llevar más tiempo delante del ordenador, pero bueno, si es algo que te apetece hacer, Eso es. pues también es una buena opción. Bien, perfecto. Seguimos con más ajustes. Bueno, Venga. el ISO, lo más obvio y lo que nos viene a la cabeza es ISO siempre el más bajo posible. Sí y no. Y me voy a explicar. Sí, por regla general sí, pero vamos a imaginar una situación en la que, bueno, se me ocurre que, por ejemplo, tenemos viento. Vale, con el viento del agua, salvo excepciones que en algunas cascadas el viento mueve mucho el agua y lo desplaza, pero lo que va a hacer el viento es mover, por ejemplo, las ramas que tengamos cerca o alrededor. Si tenemos un encuadre que tenemos enmarcada en nuestra cascada con unas ramas, claro, si tenemos viento muy fuerte con ISO 100, un tiempo de exposición de 3-4 segundos o 2 segundos, vamos a tener esas ramas movidas. Entonces, a lo mejor tenemos que hacer probar alguna toma con un ISO como ISO 800 o yo qué sé, ISO 1600. Yo tengo fotos, no de cascadas, pero bueno, en este caso fotos de otoño hechas a ISO 3200. Y alguien dirá, qué burrada, ya, pero es que con eso lo que hago es conseguir que esas ramas no se muevan. Entonces, por eso digo que lo del ISO, todo depende. Por regla general sería ISO más bajo, el ISO más bajo que te da tu cámara, pero luego, ya digo, se puede jugar con ese ISO. Y sobre todo, muy importante, tenemos que jugar con ese ISO, porque si yo quiero tener un valor de apertura, que esto es lo que iba a comentar ahora, lo normal es que queramos, digo lo normal, que en toda nuestra escena esté enfocada, desde el primer plano hasta el fondo. Entonces, con una cámara full frame, lo lógico sería F16 bueno, en algunos casos F11 podría servir, y con una cámara con factor de recorte, pues F8, F11. Bien, ya digo, pues si queremos usar ese valor de apertura, y claro, luego nos va a dar una velocidad muy larga, de a lo mejor 5 segundos, claro, si queremos acortar eso y no queremos variar el valor de F, ¿qué tenemos que hacer? Pues subir el ISO. Entonces ya digo que lo de ISO, siempre jugar un poco con ello, usarlo como comodín. ¿Vale? Claro, sí, perfecto. Bueno, más cosas. El balance de blancos, aunque estamos trabajando con archivos RAW, por lo menos en mi caso, pero bueno, en estos casos a veces sí que suelo cambiar, lo pongo el balance de blancos, digo, no en automático, que es como suelo usar siempre, sino que a veces para estas situaciones lo pongo en un valor fijo, para intentar evitar por lo menos que en cámara lo vea un poco más agradable, porque a veces sí que eso sí que o sea, no sé, me ha pasado, ¿no? Que estoy en un bosque y de repente miro la foto y digo, ¿qué es esto? Un color azulado horrible que es solamente lo que ves en pantalla, ¿no? Porque a veces, bueno, pues las cámaras no son perfectas, a veces hacen una lectura del valor de balance de blancos un poquito a su bola, ¿no? Entonces, bueno, para asegurarnos que no vamos a tener esos problemas, por lo menos en la visualización, bueno, pues podemos poner no sé, por ejemplo, el modo manual, elegir nosotros un valor de 5000, 5200K o directamente el modo día, que si no recuerdo mal, por lo menos en Canon creo que son 5500, o el modo nublado, que creo que son 6200, por ahí estoy hablando de memoria, porque no me conozco obviamente todos los datos. Pero bueno, ya digo, balance de blancos, si lo quieres dejar en automático, perfecto, luego en el revelador lo arreglas, y si quieres verlo mejor en la pantalla, pues pones un valor fijo y ya está. Con eso ya puedes funcionar. ¿De acuerdo? Perfecto, sí, perfecto. Bueno, pues lo dicho, para hacer el resumen, mis ajustes de salida suelen ser pues sobre 1/3 de segundo más o menos, F16, ISO 100, y ya con eso empiezo a jugar, que al final es de lo que se trata. Vamos a hablar del material que utilizo. En mi caso, bueno, pues yo utilizo una cámara Canon, un Canon 5D Mark IV, suelo usar un gran angular 16-35 f4, ya digo, pero en otras situaciones, depende de lo que quiera captar en ese momento, pues saco el 24-105, incluso el tele, o a veces incluso llevo el descentrable, pero bueno, no me voy a parar ahora en cómo es el descentrable, porque al final, bueno, lo uso como si fuera un angular de 24, lo que pasa que jugando con las propiedades del descentrable, que algún día ya hablaremos de ello también.
Básicamente también he dicho el 100-400 para buscar esas escenas desde puntos más lejanos. Y luego, bueno, lo que para mí es fundamental en este tipo de fotos es un polarizador. Esto es algo que recomiendo siempre. Porque nos va a ayudar mucho, básicamente, pues bueno, para evitar reflejos, típicos reflejos que se producen en las rocas mojadas que tenemos, o incluso si estamos en otoño, bueno, me da igual, o en primavera, y hay lluvia, las hojas tienen brillos, bueno, pues todo eso podemos suavizarlo con el polarizador. Y también, de paso, si se diera el caso, que no sé, puede darse el caso, no suele ser muy habitual, digo si estamos en un bosque, pero si estamos en un sitio que no sea un bosque, el polarizador también nos va a hacer de filtro de densidad neutra para alargar nuestro tiempo de exposición en caso de que nos hiciera falta. Y además también va a saturar un poquitito los colores, que si estamos en un día que sea nublado o en el que, bueno, pues el sol no entre con mucha fuerza, también está bien porque al final los verdes serán un poquito más intensos, un poquito más verdes, aunque luego eso también se puede corregir en el revelado, pero bueno, si ya le damos el toque del polarizador, pues mira, una cosa menos que tenemos que hacer luego delante del ordenador. Eso es. En estos casos yo sí que recomiendo cable disparador, me da igual, bueno, digo cable disparador remoto para que no se entendan, porque no tiene por qué tener cable. De hecho, yo tengo uno que no tiene cable. O sea, por eso quito lo de cable y digo disparador remoto. A ver, también se puede usar el disparador de 2 segundos, pero como ya comentaba antes, como yo recomiendo que hagáis varias tomas, incluso que uséis la ráfaga, mejor con el disparador. Por cierto, que se me ha olvidado comentar que el asunto de la ráfaga es muy importante para lo siguiente, porque aquí estamos hablando de una situación casi idílica, ¿no? Vamos, tenemos una cascada, ¡ay, qué bonita! Me coloco aquí, pongo mi trípode y empiezo a hacer fotos y ya está. Ya, pero se nos ha olvidado un detalle, que como tú antes ya me hablabas además del tema del spray, agua en suspensión, claro, ¿qué pasa cuando se nos moja en este caso el polarizador, que lo tenemos delante? Claro, hay que coger el paño, limpiar el polarizador, hacemos la foto, cuando estábamos haciendo justo se ha vuelto a mojar otra vez. Entonces, yo lo que hago es, yo me pongo de barrera entre la cámara y la cascada, limpio en este caso el polarizador y preparo el mando. Entonces, me quito rápidamente y hago una ráfaga de 4 o 5 fotos. ¿Puede ser que las 4 o 5 se hayan mojado? Sí, puede ser, pero a lo mejor alguna se salva. Entonces, claro, cuando he terminado la ráfaga, me pongo de nuevo, limpio, preparo el mando, me quito 5 fotos y me vuelvo a colocar. Y hago varias de esas ráfagas porque, bueno, espero que alguna de ellas la haya pillado sin agua. Por eso... ese truco está muy bien, es como pues eso, hacer la ráfaga cuando haces una foto de grupo para que no todo el mundo salga con los ojos cerrados, o que te salga el menor número de gente con los ojos cerrados. Pero sí, está muy guay porque al final te evitas la posibilidad de que un manchurrón de una gota te fastidie la foto, que evidentemente se podría volver a repetir, ¿no? Pero claro, como va a depender de lo cerca que estés de la cascada y de lo fuerte que caiga el agua, pues claro, está muy guay. De hecho, a ver, a mí me ha pasado muchas veces que yo miro en pantalla y digo, está perfecto, y amplío, digo, no hay ninguna gota de agua. Sí, todo perfecto. Cuando llego a casa, al final dices, mira, esta no la había visto, porque igual el efecto se disimula, yo qué sé, con una zona del tronco de un árbol o lo que sea, ¿no? Entonces, por eso, mejor hacer varias tomas y cruzar los dedos que alguna de ellas pues no tenga el agua. Entonces, ya digo, el truco del disparador y la ráfaga pues siempre viene bien. Obviamente nos hace falta un trípode, claro, un trípode robusto y, bueno, robusto que tengamos, pero hombre, mejor robusto para que no haya vibraciones y demás. Y antes ya lo comentábamos, hablábamos del calzado adecuado. Bueno, aquí, pues eso, se pueden usar botas de agua, se pueden usar, yo qué sé, los típicos escarpines de neopreno, que son como unos calcetines, y luego llevar sandalias o botas. Hay botas especiales para estas situaciones, ¿no? Pero yo, en mi caso, por ejemplo, no tengo ese tipo de botas. Ya digo, yo me voy con las botas de agua y con eso me defiendo. Ya sé que va a sonar un poco absurdo, pero de verdad, creedme, españoles, creedme que yo lo he visto. Por favor, no vayáis a este tipo de sitios con chanclas. No, a ver, te partes aquí un poco de risa, pero es que no sería la primera vez, pero ni la primera ni la última. Y claro, yo veo a esos muchas veces guiris con sus chanclas y ahí saltando cual cabras montesas intentando hacer la foto de la cascada, y es que, vamos, en fin, se me ponen los pelos como escarpias. Bueno, pues vamos ya con el repaso final. Vamos a hacer una especie de flujo de trabajo, ¿vale? En diferentes puntos.
para que no se nos escape nada. Bueno, lo primero, llegas a la localización, no te limites a hacer fotos desde el momento que llegas y ya dejas la mochila y ya está, sino que muévete, busca diferentes puntos de vista, si hay que agacharse uno se agacha, si te tienes que tirar al suelo te tiras, en fin, busca diferentes opciones. Yo lo suelo hacer con la cámara en la mano, que siempre me ayuda. Una vez que ya he hecho eso, más o menos, coloco el trípode ya en la posición que quiero y empiezo a trabajar la escena. Cámara horizontal o vertical, dependiendo de lo que quiera captar en ese momento. Obviamente, el polarizador, creo que ya lo sabéis, pero bueno, es un filtro que hay que girarlo para buscar el efecto que más nos guste. No hemos hablado del tema del enfoque, pero bueno, obviamente tenemos que buscar un punto de enfoque que digamos, se centre en lo que nosotros queremos captar. Puede ser que solamente quieras enfocar más en el primer plano y que el fondo, en este caso lo que sería la cascada, quede más desenfocada. Eso ya a tu gusto. Siempre revisar el frontal del objetivo o del polarizador si lo tenemos puesto cuando hay lluvia o cuando hay agua en suspensión. Y en ese caso ya sabéis, trapito, limpiamos, hacemos una ráfaga y a ver si tenemos suerte. Hay que revisar los ajustes de la cámara. Yo en mi caso, como ya os comentaba, pues bueno, entre un tercio de segundo hasta 2 segundos. Siempre, ya digo, depende del caudal. F16, ISO más bajo, ISO 100, aunque, como digo, en ciertos casos puede ser que tenga que jugar con el ISO para entrar dentro de esos parámetros de la velocidad. Hago la foto, reviso el histograma, si hay gotas en la imagen ya sabéis lo que toca, repetir, y si el enfoque es correcto, pues vale, ya eso me serviría, pero insisto, el tema de las gotas, que luego llegamos a casa y nos llevamos el susto. Bueno, aparte de eso, claro, como ya comentábamos antes, yo siempre recomiendo hacer tomas, unas cuantas tomas, bien sea ráfaga o aunque no tengamos agua, hacer diferentes tomas con diferentes ajustes. Ya tenemos tiempo en casa después de repasar. ¿De acuerdo? Y nada, a partir de ahí ya, pues tenéis que dejar volar vuestra imaginación, vuestra creatividad y que haya suerte. Claro, efectivamente, eso iba a decir yo, que la suerte acompañe. Bueno, pues nada, vamos a ir ya con el apartado de Sandra, que nos quiere hablar de un fotógrafo de viajes, ¿de acuerdo? Venga, vamos, Rafa. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Vallaure. Bueno, Sandra, pues nada, vamos a ello. A ver qué nos cuentas del fotógrafo que tienes seleccionado para hoy. Bueno, pues hoy os traigo un fotógrafo un poquito diferente de algunos fotógrafos de los que ya hemos estado hablando en episodios anteriores. En esta ocasión traigo el nombre de Giuseppe Milo, que es un fotógrafo italiano, vive en Dublín y aunque tiene una predilección por la fotografía de viajes, pues no se dedica únicamente a eso, también hace foto de calle y esporádicamente también hace fotografía gastronómica. Pero es un fotógrafo que he traído hoy por 2 motivos. Primero, porque me resulta muy curioso que dispara tanto en color como en blanco y negro, y ya veréis cuando echéis un vistazo a su galería de fotos en alguno de los enlaces que os dejaremos en las notas del programa, pues que así es, que efectivamente no hay una, digamos, una versión que predomine, ¿no? Ya veréis que hay muchísimas fotos en color y otras tantas en blanco y negro. Por lo que respecta al color, pues bueno, veréis que las imágenes destacan por un contraste muy muy fuerte, usa colores muy saturados y bueno, busca siempre transmitir esa frialdad o esa calidez, ¿no? Que él pues ha querido percibir en ese momento y que ha experimentado. Y en el blanco y negro ya veréis que ocurre algo parecido, porque bueno, pues es muy curioso el comprobar que sus fotos prácticamente no tienen grises, y dicho así, pues seguramente os parecerá una exageración, pero cuando veáis alguna de sus fotos pues lo comprobaréis. Los negros son muy muy oscuros. Los blancos generalmente no predominantes suelen iluminar alguna parte de la imagen, pues prácticamente como si fuera el fogonazo de un flash, y al final consigue un resultado bastante impactante. Otra cosa por la que destaca el trabajo de Giuseppe Milo es que muchas de sus fotos incluyen un elemento humano, es decir, una persona que, bueno, pues cumple, a mi modo de ver, 2 funciones. Primero, establece una escala, pues para que podáis ver si realmente estaba en una zona muy amplia o en un espacio mucho más restringido y mucho más agobiante.
Y luego además a mí me da siempre la sensación de como de soledad, de melancolía, no sé, ya me diréis qué os parece cuando veáis las fotos, pero me transmite eso, una sensación como de soledad, de paz, pero al mismo tiempo con un punto así como de melancolía y nostalgia que en fin, que creo que le da un toque bastante chulo. Y luego también otra cosa que me gusta es todo lo que hace en cuanto a la composición, ¿no? Ya veréis que tiene muchas formas de utilizar varios puntos de vista, jugar con las líneas, en fin, con un montón de elementos. A ver, podría entrar en muchísimo detalle y podría profundizar sobre varias de sus fotos, pero yo creo que es mejor que las veáis, sobre todo porque si no me tiraría aquí media hora hablando. Pero ya veréis que, en fin, que el trabajo de este fotógrafo es muy, muy original, puede serviros de fuente de inspiración y sobre todo yo creo que podéis, al mismo tiempo que hago yo viendo sus fotos, pues aprender a ver y a componer de otra manera. Y por último, una cosita que sí que me gustaría recomendaros y que creo que merece la pena que le echéis un vistazo, es a un proyecto que pues lleva desarrollando en los últimos años, que se llama Faceless, que significa sin rostro en inglés, y básicamente pues son fotos de calle en la que bueno pues aparece alguien en el encuadre haciendo algo totalmente banal, ya veréis que no están haciendo nada especial, pero claro, como bien dice el nombre del proyecto, pues a esas personas no se les ve la cara, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que también, en fin, tienen una atmósfera muy, muy especial y creo que merece la pena que les echéis un vistazo. Fíjate, cuando estabas comentando que había ciertas fotos que te transmitían paz y tal, justamente estaba yo viendo la página y tenía delante una fotografía de un edificio que creo que es una iglesia de Reykjavik. Yo es que he estado en Islandia, pero no estuve en la capital, no soy de ciudad. Y hay una fotografía en blanco y negro que cuando la he visto me ha dado una especie de escalofrío. Y claro, justo como digo, tú estabas diciendo que te transmitía paz y he dicho yo, pues a mí esta foto, paz, no te creas tú que me transmite precisamente, porque es como muy inquietante la foto, ¿no? Es en blanco y negro y claro, obviamente como tú has comentado, son fotos como muy, muy contrastadas y me ha sobrecogido un poco la imagen. Para bien, quiero decir que en fin, bueno, ya la vais a ver, que tiene su cosa, esta imagen. No, pero está genial lo que comentas porque al final realmente yo creo que él ha conseguido su objetivo, que es que a ti te diga una cosa y a mí me diga otra, pero que al final a cada uno de nosotros nos diga algo. Yo creo que no hay nada peor como una foto que te deja indiferente. Sí, desde luego este fotógrafo, yo tengo que decir que creo que es de los que no te dejan indiferente. Te podrá gustar más o menos, pero no creo que te vayas a quedar con la sensación de, bueno, es uno más. No, yo creo que no. Creo que tienes un sello muy, muy, muy particular. Vamos, esa pues nada, es la impresión pondremos... que yo Claro. Pues nada, pondremos los enlaces para que les echéis un vistacito y que nos contéis a ver qué os parece. Bueno, pues nada, hasta aquí el episodio de hoy, Sandra, que como digo siempre, sé que soy muy pesado con esto, pero es que se me pasa el tiempo volando, me pongo a hablar, aquí nos enrollamos los dos y al final, pues eso, el tiempo pasa. Hombre, la verdad es que nos pasaríamos horas hablando. Lo importante es que todavía, es verdad que no nos han mandado jamones, pero tampoco nos han tirado tomates, con lo cual yo creo que, bueno, pues de momento parece ser que nos aguantan. Hombre, yo tengo que decir, ya que estamos con este tema, que una vez más queremos dar las gracias a todos a todos los que estáis ahí por escucharnos. Hemos cumplido hace muy poco 2 meses y la verdad es que estamos encantados porque bueno, estáis ahí día tras día apoyándonos, escuchando el podcast y bueno, que estamos encantados. Hemos recibido un montón de reseñas ya. Muchísimas gracias por esas reseñas y muchísimas gracias por todas las cosas que nos contáis, por mensajes y demás. Y vamos, que es un placer estar con vosotros cada semana. Sí, a mí sobre todo lo que más ilusión me hace es la cantidad de interacción que veo, ¿no? Que siempre hay o comentarios en las notas del programa o nos contactan a través de Twitter, pues o bien citando a tu usuario Rafa Irusta o bien al mío, que es Vallausa, VA2LSA. Y bueno, pues también te mandan mails, que sé que me haces partícipe de ello. Así es que, bueno, pues seguid contándonos vuestros comentarios, vuestras opiniones, nos podéis poner a caldo, nos podéis mandar ramos de rosas. En fin, que eso es lo que nos gusta, que haya participación y que bueno, pues que esto no quede ahí un poco en el limbo, ¿no?
sí, sin duda estamos encantados de que estéis ahí y eso se nota, ¿no? Nos lo hacéis llegar y eso realmente se nota. Así que, bueno, nada, pues lo dicho, muchas gracias y vamos a ir cerrando ya el kiosco por ahí, ¿eh, Sandra? Sí, pues nada, da un poco de penita, pero bueno, nos veremos en el próximo, ¿no? Eso. O nos escucharemos, mejor dicho. Exactamente, en 15 días estamos por aquí de nuevo, así que muchas gracias, Sandra, y un abrazo fuerte. Pues nada, un abrazo a todos. Un saludo, buenas fotos y hasta pronto.